Reportaje de la Guerra de Independencia. Integrantes del equipo: Ayala Reynoso Emilio Rodrigo, Castillo Carrillo Luis Ignacio, Vázquez de la Mora Luis Marc y Mendoza Gallegos Eduardo Noé. Materias y profesores: Taller de Lectura y Redacción 2 Calvario Laura Gabriela, Historia de México Santa Ana González Julio. Este reportaje tiene como propósito hablar sobre muchos de los datos más importantes que sucedieron a lo largo de la Guerra de Independencia, como lo son varios de los personajes de ambos bandos, algunas de las batallas más importantes, aspectos relevantes, entre otras cosas más. Factores internos y externos que dieron origen a la Guerra de Independencia. Entre los factores internos encontramos a las reformas borbónicas, el criollismo, las malas condiciones del pueblo, las desigualdades en la Nueva España, las conspiraciones y el nacionalismo criollo. Entre los factores externos encontramos a la Ilustración, la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte. Las 4 etapas de la Guerra de Independencia: iniciación, organización, resistencia y consumación. Primera etapa: iniciación. La primera etapa de la independencia de México, encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende, abarca desde el Grito de Dolores, un 16 de septiembre de 1810, hasta la Batalla de Puente de Calderón, 17 de enero de 1811. Tras el Grito de Dolores, el movimiento avanzó por diversos puntos por la zona del Bajío. En Atotonilco tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que se convertía en un emblema del movimiento insurgente. Segunda etapa: organización. La segunda etapa de la independencia de México, encabezada por José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón, va desde la muerte de Miguel Hidalgo, o desde el nombramiento de Ignacio López Rayón, hasta el fusilamiento de Morelos, el 22 de diciembre de 1815. Durante este periodo, el movimiento independentista se reorganizó y nombró nuevos líderes. Uno de los más conocidos es José María Morelos, quien, en conjunto con otros caudillos, disciplinó al ejército y le dio mayor carácter político al movimiento. Tercera etapa: resistencia. En esta etapa los principales personajes que corresponden son Vicente Guerrero, Javier Mina y Guadalupe Victoria. La etapa abarcó de 1815 a 1821. Durante esta etapa, las fuerzas insurgentes comenzaron a desorganizarse y su lucha se dirigió a pequeñas provincias en el sur del país, de donde Vicente Guerrero había logrado mantener viva la independencia, aunque con muy pocos triunfos. En esta etapa sobresale la participación de Francisco Javier Mina, liberal español que luchó y murió por la causa insurgente en 1817. Cuarta etapa: consumación. La cuarta y última etapa de la independencia de México, encabezada por Vicente Guerrero, cubre desde la promulgación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 hasta la llegada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. A raíz de la Constitución de Cádiz y la resistencia independentista, Agustín de Iturbide, actual líder del ejército realista, decide pactar con Guerrero en el famoso Brazo de Acatempan. La Guerra de Independencia de México llega a su fin con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. El contingente avanzó por la avenida Madero hasta llegar al Zócalo. El 28 de septiembre, la Junta Provisional Gubernativa firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Personajes destacados a lo largo de las 4 etapas de la Guerra de Independencia: Miguel Hidalgo y Costilla, Guadalupe Victoria, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Ignacio López Rayón y Francisco Javier Mina. Las batallas memorables de cada etapa de la Guerra de Independencia. La principal batalla en la primera etapa fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. En la segunda etapa tenemos la batalla del Puerto de Piñones en Coahuila. Y en la tercera y cuarta etapa tenemos la batalla de Cañada de los Naranjos en Puebla. Aspectos relevantes de la Guerra de Independencia. Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón continuaron el movimiento que para entonces ya había tomado otro sentido. Morelos vio la necesidad de establecer un gobierno que coordinara la lucha insurgente. Así, el 14 de septiembre de 1813 formó un Congreso Nacional en Chilpancingo, conocido como el primer Congreso de Anáhuac. Ante ese Congreso, Morelos dio a conocer los sentimientos de la nación. En este documento, Morelos declaraba que México era independiente de España y que el poder surge del pueblo. Establecía también como forma de gobierno una república con divisiones de poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial.
El 5 de octubre de 1813, José María Morelos y Pavón proclamó en Chilpancingo Guerrero la abolición de la esclavitud y los tributos en la República Mexicana, declarando a todos iguales ante la ley, ya que en el proceso histórico de la Guerra de Independencia esto sería tomar un papel estratégico para los insurgentes. La campaña de Francisco Javier Mina fue desarrollada por dicho militar español entre abril y noviembre de 1817. Mina era un antiabsolutista que peleó en la Guerra de Independencia de España contra las tropas de Napoleón. Para el ser restaurado por Fernando VII, Mina no estaba de acuerdo con sus ideas y se levantó en armas. Fue hecho prisionero y se exilió en Inglaterra, donde Fray Servando Teresa de Mier lo convenció de pelear por la independencia de México. La Constitución de Apatzingán de 1814 es el antecedente inmediato de la primera Carta Magna de México. A pesar de no haber entrado en vigor, significó un paso fundamental en la lucha independentista que contribuyó a nuestra libertad, sentando las bases para la consolidación del Estado mexicano. En esta Constitución se declaraba el reconocimiento de la religión católica, así como los conceptos de soberanía, ciudadanía, igualdad ante la ley y el respeto a la libertad. Pretendía velar por la protección de los pobres a través de la moderación de la opulencia y el aumento de su jornal, que se traduciría en la mejora de sus costumbres, los alejaría de la ignorancia, la rapiña y el hurto. Puntos importantes del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. El Plan de Iguala tenía como objetivo establecer la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o algún otro miembro de la corona española, además de que también se establecería una unión entre todas las clases sociales y por último establecía a la religión católica como única. Por otro lado, los Tratados de Córdoba tenían como objetivo que el Estado de México cambie a llamarse Imperio Mexicano, además de que habría un emperador que tendría su propia corte, el gobierno pasaría a ser monárquico constitucional moderado 3 y surgiría una junta, la cual se nombraría Junta Provisional Gubernativa, en la que se tendría el derecho de nombrar al presidente, además de que se crearían leyes que no se opusieran al Plan de Iguala. Diferencias y similitudes entre el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Diferencias. En dicho documento se asentaban las bases sobre las cuales la nación afianzaba su libre determinación sin la tutela de la corona española. Estas bases fueron la unidad religiosa, la total independencia de España y la unión e igualdad de todas las clases sociales. Con los tratados firmados y con las tropas españolas fuera de la Ciudad de México se declara la independencia de México, la cual no sería reconocida por España hasta el 28 de septiembre de 1836. Los Tratados de Córdoba serán el documento que ratificaba las proclamas del Plan de Iguala. Similitudes. Los Tratados de Córdoba están compuestos por 17 acuerdos o artículos, destacando en ellos los incluidos en el Plan de Iguala. En ambos documentos se mencionaba la forma en la que se debería de gobernar el país. Y por último, ambos documentos proponían una forma de gobierno para México. Y hasta aquí el reportaje de la Guerra de Independencia de México. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.